A ver, nos recontra importa la nota que tenemos ahora. Está Carlita Ricciotti con Adolfo Rubinstein, exsecretario de Salud de la Nación durante el gobierno anterior. Vamos a hablar de un tema sumamente delicado con él. Carlita, ¿qué estás en la casa de Adolfo? Sí. Sí, aquí nos recibió amablemente en su casa el doctor Rubinstein, ministro, secretario, después, primero secretario, después ministro, después de vuelta secretario del gobierno macrista, y para hablar un poco de esto que está pasando en los hospitales, en las clínicas, en nuestro país. Muchos contagiados, hoy se confirmó, de hecho, otro caso de un anestesista en esta oportunidad en el Hospital Fernández, también contagiado. ¿Qué es lo que está fallando? Primero, gracias por recibirnos, doctor Rubinstein. No, gracias a todos, gracias Tato por invitarme. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Están fallando los protocolos de cuidados de los médicos ante la llegada de algún paciente? ¿Qué es lo que pasa que se contagian tanto el personal de la salud? Son varias razones. Perdón. Son varias razones. Digamos, por un lado tenemos el tema que ayer el Ministerio de Salud anunció aproximadamente un 15% de los infectados, de los casos positivos, es personal de salud, pero 2/3 partes eran viajeros que vinieron de países con circulación viral o convivientes o contactos estrechos. 1/3 eran infectados digamos, en contacto con pacientes. Pero también sabemos que ese tercio está aumentando. Y esto tiene que ver con muchas razones. Tiene que ver con razones que todavía no están disponibles todos los equipos de protección personal con todo lo que esto implica para la atención de pacientes con COVID-19, que es un tema que si bien en la Ciudad de Buenos Aires ya están disponibles, todavía no están disponibles en todas las jurisdicciones, por lo menos de manera completa. Este es un problema. El segundo problema tiene que ver con los protocolos de uso, porque no solamente tiene que ver con que falten equipos, sino con que se usan mal. Y esto tiene que ver con desde cómo hay que ponerse los barbijos, los gorros, los guantes, los camisolines, por cuánto tiempo, cuándo hay que desinfectarlos o descartarlos en los turnos. En fin, hay muchísimas cuestiones que no son triviales y que tienen que ver con el cumplimiento de los protocolos. Y en ese sentido, muchas veces el personal de salud y particularmente nosotros los médicos a veces somos algo reacios al cumplimiento. Entonces, digamos, todas estas cuestiones tienen que armonizarse de manera tal de asegurar que la tasa de infección del personal de la salud sea lo más baja posible, porque más allá del riesgo personal y de que obviamente esto impacta sobre su salud personal, y en el caso de Italia o España, que tienen 12% de infectados son personal de salud y muchas muertes, tiene que ver con que esos médicos tienen que ser aislados, y ese aislamiento es al menos por un mes, o sea que casi por un mes quedan fuera de la atención de los pacientes, lo cual es un recurso calificado esencial. Adolfo, Claro, te está escuchando ya el doctor. te agradecemos que estés aquí con nosotros. No, te quería preguntar, a ver, obviamente que a uno le preocupa que se enferme cualquier persona, pero si se enferman los médicos, a uno lo que le da miedo es que falten médicos, enfermeros, camiseros, kinesiólogos. ¿Hay suficiente personal de salud para atender esta crisis o hay que empezar a preocuparse y a pensar en alguna salida? Mira, depende de la trayectoria que tenga la epidemia. Ningún sistema de salud está preparado para una epidemia de estas características que se desborde. Claro. En este momento todavía nosotros estamos con una fuerte, yo te diría, aplastamiento de la curva de contagios, que la verdad que ha sido un efecto muy positivo de las medidas tomadas. Pero también hay que decir que en la medida que vayamos saliendo progresivamente de la cuarentena, es probable que haya un rebrote de casos. Y es aquí donde se va a estar desafiado el sistema de salud. En este sentido, nosotros tenemos en cuanto al personal, a los médicos intensivistas, a la enfermería de cuidados intensivos, a los terapistas respiratorios o kinesiólogos, que es el personal crítico para la atención de estos pacientes, estamos con los números muy justos. Por lo tanto, lo que se está haciendo es, por un lado, reentrenar a muchos médicos internistas, médicos que trabajan en el hospital, para que puedan, digamos, acompañar y colaborar y cooperar con los equipos de cuidados críticos. Lo
mismo las enfermeras, justamente para ampliar los equipos de trabajo y permitir que todas las camas de cuidados críticos, de terapia intensiva, tengan el personal suficiente. En este sentido, para eso también hay que asegurar los equipos de protección personal para estos médicos, y esto es, o enfermeros o personal en general, y todos los insumos necesarios para que la atención sea óptima. Camisolines, todo eso no falta, porque nosotros recibimos, los médicos te cuentan, nos envían mensajes por mail, que faltan camisolines, que los guantes no son buenos. Eso no se puede, se está reforzando, supongo. Pero sí, eso entiendo que se está reforzando muy fuerte. Pero esto no está delatando una falla en toda la de eso. jurisdicción. No, bueno, por supuesto que el aumento de la infección de los médicos, sobre todo, o del personal, en un momento en el que todavía el sistema de salud no está desbordado, porque si vos ves la ocupación de las camas de terapia intensiva o las camas hospitalarias o de las clínicas en este momento, están todas, digamos, cubiertas. Te diría que la tasa de ocupación es menor a la habitual en esta época del año. Así que no hay razones para que esté desbordado el sistema y que esta sea la causa, más allá de que todavía no todos los profesionales tienen los equipos disponibles, pero están llegando, y por el otro lado que los protocolos para el buen uso todavía no han sido reforzados lo suficiente, y esto es muy importante, hay que saber usarlos bien. Claro. Mariana. Doctor, ¿qué tal? Mariana Arias lo saluda. Usted recién decía que comparaba con España y con Italia, ¿no? El 15% de los enfermos, de los contagiados, tienen que ver con el personal de salud. Pero España e Italia ya tuvieron el pico, nosotros todavía no. Y es el 15%, es la misma proporción. Ahora, le pregunto una cosa con respecto a esto. ¿Qué pasa con los testeos? ¿No deberían ser testeados el personal de salud en primera instancia para saber incluso cuántos asintomáticos hay dentro de los hospitales, de los sanatorios privados? Es una muy buena pregunta, Mariana, la que haces. El 15%, te repito, tiene mucho que ver con que hay una proporción muy grande de profesionales de la salud que venían de viaje o contactos estrechos de viajeros. O sea que no es una cifra que haya que en este momento prestarle tanta atención, sí a que está aumentando el porcentaje de infectados, de trabajadores de salud infectados en contacto con pacientes. Esto es lo que está en alerta. Respecto a los testeos, definitivamente, para la salida de la cuarentena necesitamos, lo vengo diciendo ya permanentemente, que necesitamos ampliar de manera dramática la cantidad de test, particularmente para las poblaciones vulnerables, como por ejemplo las poblaciones que viven en viviendas precarias, en villas, en asentamientos periurbanos de las grandes ciudades, por ejemplo el AMBA. Tenemos que hacerlo también en geriátricos, tenemos que hacerlo en cárceles, y ni que hablar, tenemos que testear a todos los profesionales de la salud, porque está claro que como habiendo tantos casos asintomáticos y estando los médicos y los enfermeras circulando por tantos establecimientos de salud, es fundamental que, uno, se cumplan perfectamente bien los procedimientos de lo que se llama triage, es decir, que cada vez que un profesional va a entrar a un establecimiento de salud para atender pacientes, tiene que cumplir determinados pasos y normativas que están señalizados en todos los protocolos. Esto es muy importante, pero también hay que testearlos periódicamente, justamente por los casos asintomáticos que hay. Ahí no falló, Adolfo, ahí no falló el gobierno. No tendría que haber comprado antes, no se tendría que haber avivado antes. ¿No hubo ahí una subestimación del problema? Ya está, sí, la hubo, y yo creo que esa fue la razón por la cual no se hicieron las compras en tiempo y forma cuando se debieron haber hecho, que era en febrero. Pero ya está, ya a esta altura estamos tratando de recuperar el tiempo perdido, se han hecho ahora compras, esperemos que eso llegue, porque el tema ahora es que no solamente es una cuestión de tener la voluntad de comprar o el presupuesto para comprar, sino que verdaderamente haya disponibilidad, porque hay una competencia global en este momento por reactivos. Pero bueno, se están llegando y esperemos que alcancen, sobre todo para la fase de salida de la cuarentena, que es nuestro principal desafío. Te hago una pregunta sobre eso, porque ustedes hablan mucho de salida. Yo entiendo que tienen que ofrecer también esperanza y la idea de que esto va a pasar, porque esto va a pasar. Ahora, yo hoy veía tanta gente en la calle circulando, hoy aumentó claramente la circulación, y me pregunto si la gente no está demasiado confiada.
con esto de que ven la curva aplanada, los escuchan los especialistas, los números de muerte no son tan terribles como se ven obviamente en Europa, Estados Unidos. ¿No es un peligro empezar a...? Yo entiendo en términos económicos, obviamente que es un problemón esto, pero hay un punto en el cual me da la sensación de que la gente no le alcanza a tener miedo al coronavirus. Mira, está muy bien lo que decís. En términos epidemiológicos, nosotros todavía no sabemos lo que va a pasar. Hay muchísima incertidumbre. Es como si yo te dijera que hoy estamos guardaditos en nuestras casas, la mayoría por lo menos, digamos más o menos protegidos. Tenemos una suerte de precipicio enfrente, cuya profundidad desconocemos, y del otro lado de ese precipicio está una casa hermosa con la vacuna. Nosotros tenemos que llegar ahí. Hasta que no tengamos la vacuna, esto no está terminado. Entonces el tema es cuál va a ser la profundidad de ese precipicio. Para que ese precipicio sea lo menos profundo posible y que no nos tengamos que enfrentar a un rebrote muy importante cuando salgamos la cuarentena, necesitamos muchas de las medidas que se están tomando de segmentación geográfica, por ejemplo, relajar más en áreas de baja circulación viral, de segmentación demográfica, proteger particularmente los mayores, los adultos mayores, que son los más vulnerables, testear y testear permanentemente para detectar inmediatamente cualquier caso, aunque sea levemente sintomático, y aislarlo junto a sus contactos para que no siga contagiando, y por supuesto proteger al personal de salud. Digamos, en la medida que nosotros hagamos eso, lo que vamos a hacer es empujar para adelante, seguir empujando, y que por supuesto la profundidad del precipicio sea mucho menor y que nos permita seguir remándola para llegar a la otra orilla, que va a ser cuando esté la vacuna, que no creo que esté lamentablemente hasta tal vez en el mejor de los casos principios del año próximo. Entonces es muy importante cómo salimos, y seguramente también, que es lo que yo vengo diciendo, tendremos que apelar a un esquema que yo lo llamo eufemísticamente valvular intermitente, en el cual vamos a ir abriendo y cerrando las medidas de acuerdo a indicadores objetivos que vayamos teniendo, como por ejemplo monitoreando la ocupación de camas de terapia intensiva, el número de fallecidos y otros indicadores objetivos que nos permitan ver si tenemos que relajar, podemos relajar, o tenemos que, digamos, fijar medidas muchísimo más duras de nuevo. Adolfo, gracias por la comunicación. Te agradecemos por abrirnos la casa también. No, muchas gracias a usted. Pásame aquí el micrófono con Carla, por favor. Lo usamos. Muy bien, muy bien. Bueno, para saludarte también a vos, Carlita, gracias a ambos. Gracias, Tato, hasta luego. Estamos también en el Hospital Fernández, está Jero ahí, porque hoy hubo, bueno, este era el motivo, por supuesto, de lo que hablábamos con